¿Por qué decimos que alguien es feo o fea? Y lo opuesto, ¿por qué decimos que alguien es lindo o linda? Y si vemos los dramas coreanos, solemos encontrarnos con estos temas en donde la belleza física es eje central de la trama. Protagonistas que sufren burlas por ser considerados y consideradas no acordes a los estándares de belleza de su entorno. Sin ir más lejos, tenemos el drama Masker, que habla sobre una mujer que tuvo que usar una máscara porque le hicieron creer hasta a su propia madre que era fea y se sometió a cirugías estéticas. O True Beauty, en donde una joven tuvo que recurrir al maquillaje para lucir linda, solo para mencionar algunos títulos. Hoy vamos a hablar un poco francamente de la sociedad coreana, de lo que se dice y lo que ocurre en la realidad. También les voy a comentar algunas impresiones, reflexiones que suelo tener después de haber vivido en diferentes culturas. Relájense, esto va a ser una charla súper distendida. En Corea ocurren dos fenómenos cuando aparecen estos dramas. Por un lado, aumenta el interés de la población en maquillajes, técnicas o cirugías estéticas. Este artículo dice que tras el éxito, por ejemplo, de Mask Girl, creció la cantidad de consultas para cirugías estéticas. Y de hecho, hay un montón de videos de YouTube en donde los youtubers van relatando sus propias experiencias sobre todo el proceso de la cirugía, mostrando el antes y después. Entonces, este procedimiento se convierte en algo familiar a la gente y el usuario se informa en detalle sobre los pros y los contras. Y si bien es monetariamente costoso, se convierte en una opción muy familiar. A lo que sí, quienes no son profesionales médicos no pueden recomendar a un médico así por nombre y apellido o clínica para cirugías estéticas, por norma. Entonces, en general, cuando los usuarios le preguntan a ver dónde se hizo la cirugía, dejan solo referencias para que lo puedan buscar, pero no dan nombres. Y paralelamente a este aumento en el interés por lo estético, también aparecen muchos debates en Corea que reflexionan que estos K-dramas son un reflejo en realidad de nuestra sociedad superficial, en donde se nos impone la idea de que hay que ser lindos o lindas para triunfar. Las notas hacen una autocrítica, ya que esto puede ser dañino, sobre todo en los jóvenes que tienen que soportar las presiones en la escuela y en el trabajo. Está claro que el mundo del entretenimiento fomenta esto con personas que lucen increíbles, cuerpos espectaculares, muy visuales. Y las redes sociales, sin duda, también tienen una gran influencia. En donde, y creo que todos hacemos lo mismo, ¿no? Subimos las fotos que están perfectas. Según una encuesta de Trend Monitor, que tiene unos añitos porque es del año 2014, decía que casi el 90% de los coreanos pensaba que hay una tendencia a darle mucha importancia a la apariencia en el país. 6 de cada 10 personas opinaron que era normal pensar en recurrir a la cirugía estética para ser más bellos y bellas. Bueno, hay estudios internacionales que indican que cuando jóvenes exponen a muchas imágenes de la belleza ideal, el 47% de las chicas se sintieron compelidas a bajar de peso, siendo que en realidad solo el 29% tenía alguna condición real de sobrepeso. Hace un tiempo que existe este debate social en Corea. Inclusive hubo medidas en Seúl para prohibir publicidades de cirugías estéticas en las estaciones del metro. Por supuesto, tenemos que aclarar que hacer una cirugía estética es totalmente válido, puede ser positivo cuando es consultado con un profesional, ¿no? Y no es adictivo, que no es simplemente para alcanzar un ideal inalcanzable. Cada uno es libre con todo el derecho de tener una cirugía o no. Además, hay muchas cirugías que tienen que ver más con una cuestión de salud física y mental. Hola, soy Jenny. Gracias por estar aquí en Tiny Channel. Te quiero invitar a que te suscribas al canal con la campanita para que sigamos charlando. Claramente, los patrones de belleza varían según la época de la historia y también de la cultura. En el pasado, la gente que tenía cierto peso era considerada de clase alta y se la veía con admiración, ya que significaba que podía alimentarse con abundancia. Ahora mismo es muy interesante ver cómo alguien que puede ser considerado lindo o feo en Corea no corre con la misma calificación en el mundo occidental. Obvio que no estamos hablando de caras conocidas, sino gente que no es celebridad. Hay algunos atributos que en Corea
se valoran porque son escasos, pero que en el mundo occidental es del montón. Por ejemplo, los ojos grandes. En Corea hay una obsesión, ya saben, por los ojos grandes, a tal punto que, bueno, es lo que más se opera, pero probablemente en la cultura occidental el estándar de belleza no pasa tanto por ahí. O al revés, tal vez en el mundo occidental tener pelo lacio es muy atractivo, pero en Corea, como casi todos lo tenemos, es algo del montón. Me ha pasado que en Estados Unidos, por ejemplo, decían que una persona coreana era súper popular, por lo hermosa, era la persona más popular de la escuela. Y tal vez, para la perspectiva de un coreano, no era para tanto. Me llamó mucho la atención de un estudio que consistía en mostrar varias caras al público y el público debía elegir la cara que le parecía más linda. ¿Y saben cuál resultó ser la elegida? La cara que más veces le había mostrado al público. Según este estudio, la gente considera linda aquella cara que más veces ha visto. Es muy interesante, ¿no? Esta nota, que es una entrevista a la protagonista de Mask Girl, decía en el título: Lee Han-byul de ninguna manera es fea. Bueno, de paso comparto algunos datos de ella. La actriz tiene 31 años y prácticamente debutó en la primera liga de la actuación mediante este drama, y está cumpliendo su sueño. Y capaz que muchos de ustedes también se preguntan, ¿por qué es fea? Y sí, la belleza es subjetiva, relativa, depende del lugar, de la época y del marketing. Y creo que está bueno que se hable del tema francamente. Inclusive estos dramas nos pueden dar lindas excusas para reflexionar. Y está de más decir que la belleza física es efímera, ¿no? Puede desaparecer con los años o las circunstancias. Obvio que está bueno también ocuparnos de nuestra apariencia, de lucir de una manera que nos ayude a nuestra confianza personal, pero no está bueno obsesionarse con estándares muy ideales. Más bien, podemos ocuparnos también de la belleza interna, ¿no? Que esa no se va con los años, sino que se hace más intensa todavía. Bueno, gracias Insingus por compartir este ratito de charla, así, entre nos, como se dice, ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Cuídense mucho, especialmente por dentro, porque son muy valiosos o valiosas. Te quiero mucho. Hasta la próxima. 다시 만나요.